Has tenido grandes personajes que has entrevistado. Has entrevistado a Pelé, a Maradona. Cuéntanos un poquito de eso. Fíjate que no son entrevistas, Josgar, que me hayan marcado tanto. Bueno, claro que son importantes porque son dos de los más grandes jugadores de la historia. Pelé era políticamente correcto. Las entrevistas eran patrocinadas generalmente porque trabajaba para una marca para Mastercard, si no me equivoco, para Carnet anteriormente. Muy cordial, muy educado, muy correcto. Maradona, sí, me tocó entrevistarlo varias veces e incluso jugar con él en Pachuca en el año 95. Hay 3 goles míos a pases de Maradona. Ahí están en YouTube. Ese es un gran orgullo. Y me llevé muy bien con él, muy amable. Tuve la oportunidad de tratarlo un poco. Pero yo siempre creo que más que los personajes, las buenas entrevistas son aquellas en las que el entrevistado te contesta lo que le preguntas. Porque también hay muchos evasivos. Sí. Y también me ha tocado entrevistar muchos jugadores, Josgard, que a diferencia de ti, contestan muchas veces frases de cajón, lugares comunes, contestan siempre lo mismo, es difícil sacarles cosas. Hay pocos futbolistas que aportan en las entrevistas. Entonces eso me parece que frustra un poco, pero entonces cuando alguien te responde lo que le preguntas, esa creo que es la mejor entrevista. Sin duda, Heriberto. Yo creo que de repente o casi siempre miramos a los futbolistas que no vamos a seguir trabajando, el partido estuvo muy duro. Esos las tan de cajón. Frases de cajón. Sí. María Félix. Cuéntanos un poquito ahí. ¿Fue una de las que sí te marcó? Me marcó mucho porque para un chavo de 21 o 22 años enterarse que María me veía en la televisión y que conocía mis frases y que me escuchaba y que me escuchaba en las transmisiones de toros los domingos y que veía el noticiero y que conocía mis entonaciones y mis frases y que me quería conocer, pues imagínate, pues fue un privilegio enorme, una sorpresa, una gran satisfacción saber que María Félix... Ella pidió que tú la entrevistaras. Sí, así es. Entonces Jacobo llegó un día y me dijo, oye, vas a lidiar un toro de Miura porque María Félix te quiere conocer y quiere que la entrevistes en la parte taurina de un programa con Verónica Castro en el año 91. Entonces fuimos a su casa en la calle de Hegel y desde que la vi bajar de la escalera recargada en el barandal de la casa, con un andar no de una anciana, sino todavía muy firme, quizá un poquito denotando en su sujeción del barandal un poquito de su edad, pero no muy erguida, con su cabellera color caoba, muy maquillada, muy guapa, con una enorme personalidad y de inmediato joven murrieta y cariñosa y afable. Y luego la entrevista salió bien y me seguí con ella de amigos mucho tiempo, de ir a su casa en la calle de Hegel, ella y yo solos a tomar un café, llevarle un pastel, un pan dulce y pasar tardes enteras platicando, pero ya ella y yo solos. O llamaba a mi casa y contestaba a mi mamá, ¿está Heriberto? Entonces mi mamá, sí, cómo no, soy María Félix. Y pues me llamaba a mi casa. Entonces le contestaba y me invitaba a exposiciones de su marido, el ruso Antoine Zapov, un pintor, o a un evento donde iban a develar una escultura de Agustín Lara, que había sido uno de sus maridos, ahí en Polanco. En fin, hubo relación, hubo contacto y hubo conversaciones. Y eso pues es una cosa increíble en mi vida que me marcó muchísimo. Wow. La diva de Álamo, Sonora. Correcto, de Álamo, Sonora. Correcto. Leí también por ahí, me puse a hacer mi tarea, que ella también tenía una relación o tuvo una relación con Jacobo Zabludovsky. Sí. De amistad. Sí, de amistad. Que creo que en algún tiempo estuvieron un poco distanciados, pero luego fueron muy amigos Jacobo y María. Tan es así que el día de esa entrevista famosa de noviembre de 91, ella también pide que Jacobo vaya a hacerle la entrevista, pero más en la parte personal de sus relaciones con Jorge Negrete y con otros famosos personajes y que Diego Rivera la pintaba, o de los tiempos que le gustaban las carreras de caballos, o cuando se fue a vivir a París, o de las películas famosas de María, o de su opinión sobre los políticos. Entonces estuvo Jacobo en la parte
de la política y de la parte de personal, y yo en la parte taurina, que fue pues de unos 10, 15 minutos. ¿A qué entrevistado te ha causado o te ha marcado realmente tu vida o tu carrera? Pues fíjate que yo creo que sí, que he podido entrevistar a no únicamente deportistas y toreros, sino también diferentes artistas, pintores, escultores, poetas. Yo creo que María Félix fue la que más me marcó, sin duda alguna, la mujer que más me marcó, la entrevista que más me marcó, porque estaba yo muy presionado, sabía que tenía que estar muy bien esa noche, no fallar, no equivocarme, entrar un poquito en su dinámica, en su juego, porque ella me reviró algunas cositas y yo tenía que estar a la altura. Entonces yo creo que esa es la que más me ha marcado. Impone, ¿no? Impone. Bueno, imponía. Sí, imponía mucho, sí. Ya lo creo, sí, de esas, cuando a veces decimos personalidad arrolladora, yo creo que en el caso de María sí aplica eso de arrolladora. Como Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, esa personalidad arrolladora que imponía mucho con su mechón blanco de pelo en el copete, muy erguido, muy cuadrado, muy duro en el trato, muy inteligente, visionario, pero muy canijo. Y por eso mismo yo creo que por ese temperamento, ese carácter, esos redaños, logró crear el imperio que creó. Heredado de su padre y de Emilio Azcárraga Vidaurreta, y después heredado a su vez por el tigre a Emilio Azcárraga Llán, al que he tratado menos, aunque también le tengo aprecio. ¿Cómo saliste de Televisa? Salí porque yo nunca dejé de estar ahí, pero cuando regresé de una época en España con mi esposa, con Marta, con quien estuve casado 15 años, es la única vez que me he casado, tengo 3 hijos, Carlos Hermosillo me recomendó, hicimos mucha amistad en Europa, en España, y Carlos me recomendó y me llamaron y me contrataron. Y ahí fue donde ya definitivamente salí de Televisa, aunque pues he seguido, digo, ya sin pertenecer a Televisa, pero los toros he seguido narrándolos con Televisa todo este tiempo. ¿Y tu llegada a ESPN cómo se da? Porque cuando Carlos me recomienda, Rodolfo Martínez me llama, me cita y me contratan, y ya me quedo ahí definitivamente a fundar ESPN Deportes en México. Y pues hice el primer Fútbol Picante con Carlos Reynoso y Carlos Hermosillo, el primer Sports Center. Fui pionero de este canal en español en México, aunque había tenido algunos brotes, pero ya como tal establecido, pues fui de los primeros comentaristas de esta cadena. O sea, Carlos Hermosillo te... Así es, tal cual. Te ayudó para que, sí, que estés ahí. Tal cual, así fue. ¿Tienes una gran amistad entonces? Sí, cómo no. Sí, nos hicimos muy amigos en España y seguimos siendo muy amigos acá. ¿Cuántos años tienes ya en ESPN? 20. Duré 20 en Televisa y ya llevo 20 en ESPN. Y el próximo mes de septiembre voy a cumplir 40 años de haber debutado en la radio en un partido de fútbol entre Cruz Azul y Toluca. Que el primer futbolista, Josgar, que entrevisté fue Roberto Gómez Junco, esa tarde de mi debut, que también es un muy gran amigo mío, un gran amigo mío. Y un hombre al que admiro, fíjate, a él lo admiro. No admiro a mucha gente, pero a él sí lo admiro y lo respeto por su manejo del idioma, por su solvencia, por su claridad mental, por su versatilidad, porque no solamente escribe columnas, sino también novelas, que eso pues yo no me sentiría capaz de escribir una novela, o textos en decasílabos. Tiene una gran claridad mental. Es un referente para mí, sin duda, Gómez Junco. ¿Y fue también atlantista o no? No, él estuvo en el Toluca, en las Chivas, en el Tigres, en el Monterrey. Es regio. No, entonces si hubiera sido atlantista, sí. Entonces hubiera estado mucho mejor todavía. Exacto. Que yo creo que, hablando de idolatrías, yo creo que sí, las únicas idolatrías han sido en mi infancia. Eso sí, eran mis ídolos, ¿no? Ya después no tanto. Ya no tanto. Admiro, pero ya así como que mi ídolo, pues ya como que a estas alturas de la vida ya tengo otra percepción. Ya no idolatraría a alguien de esa manera como lo hice cuando era niño, ¿no? ¿Y a quiénes tenías en ese tiempo? Como ídolos. Rafael Puente, Gisleno Medina, Marcos Rivas, Topollillo Montes de Oca. Tú todavía no habías nacido. El Flaco Beltrán, Basagure, Norberto Bollo, Teto Cisneros, Orradre, luego Armando Franco, Bonavena Ramírez, Regis, Caviño, Ratón Ayala, Lato, Moses,
Anguiano, Calaquita González, Luis Enrique Fernández, Pueblita Fuentes, La Volpe, en fin, pues todos esos. Ya después, cuando entré a trabajar, ya se me quitó un poco eso. Es decir, claro que le voy al Atlante y claro que quiero que esté en primera división un siglo de estos, pero ya es diferente, Josgar, ya es diferente. Claro que soy atlantista hasta la muerte, pero ya lo veo de otra manera, no tan apasionada, no tan frenética, no tan enfermiza como cuando era niño o joven.